Bueno, buenas noches a quienes se están conectando. Hoy quiero decirles que tengo un live con el amigo Esteban. Tiene un canal en YouTube y bueno, estaremos conversando sobre lo que está aconteciendo en Venezuela, fuera de ella también. Y bueno, la idea es hacer lo que hemos venido haciendo las últimas semanas, una dinámica bastante buena para ayudar a la gente a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya Esteban está conectado y bueno, ya le envío la solicitud acá, ya me la envió. Hola, ¿qué tal, Esteban? Saludos, Eduardo, ¿me escuchas? Te escucho fuerte, te escucho bien, Muy bien, fuerte y claro. muchísimas gracias, Eduardo, por estar en esta tarea de tratar de difundir y de aplastar todas las mentiras que hay por allí en las redes sociales. De verdad Gracias. que me tiene asombrado la cantidad de mentiras que se difunden y la gente cae, cae, porque yo lo que veo es que la gente cae porque sencillamente hay influencers o hay personas que se prestan a la mentira por ignorancia y por Sí. compromiso. Pero bueno, vamos a empezar. Eduardo quería abarcar varios temas y gracias a Dios han acontecido muchas cosas, muchas cosas. Vamos a empezar con lo del pacto unitario. Por ahí hay un pacto unitario. Yo quiero saber tu opinión. Vamos a empezar esta charla sabiendo tu opinión de lo que es este pacto unitario, este disfraz que hay por allí en los medios de comunicación donde se expresa de que hay un pacto unitario y acerca de unos comandos por la libertad y la elección y las elecciones libres. ¿Qué es eso? Porque de verdad yo trato de leer y no entiendo. Sí, bueno, nosotros estamos, primero que nada, buenas noches y gracias por la invitación, Esteban, porque de verdad que esto son cosas que hay que hacer en vista de que no tenemos, eh, no van a ver a Eduardo Vitar o ver a personas que piensen como Eduardo Vitar, que piensen como Esteban, hablando en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Aquellos que dominan la falsa oposición y que domina el chavismo. Y esto es simplemente la ventana que tenemos para expresarnos. Eh, con respecto a eso, yo quiero decirte que, bueno, que esto prácticamente es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 62 años. Ellos han sufrido unas metamorfosis de acuerdo a lo que va ocurriendo con la población venezolana, de acuerdo al desgaste que hay con la población venezolana. Ellos tienen que modificar, ¿no? No la estrategia, sino la forma, cómo Uh -huh. hacerla. La estrategia es la misma, sencillamente es sacar algo nuevo de un sombrero y ponerlo ahí y hacer un parapeto para que la gente crea. Voy a hablar en el lenguaje más llano posible para que la gente lo pueda interpretar, pueda ver claramente. Yo dije hace rato en un post que acabo de hacer que hay que explicar como a niños lo que no son capaces de entender como adultos. Hay mucha gente muy adulta que no ha despertado, no ha salido de esa Matrix, ¿no? Uh -huh. De la cual ya nosotros salimos hace rato. Y cuando la gente dice, bueno, pero es que ustedes también formaron parte de eso, ¿sí? Nosotros hasta los 20 años formamos parte de eso. Ya yo tengo 33 años, ¿no? Uh -huh. Entonces uno dice, mira, ¿cuánto le ha costado a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a nuestros amigos más cercanos también entender la problemática de Venezuela? Y es lo que tú estabas diciendo hace rato. Y es que sencillamente el aparato de sometimiento social es tan grande y el tema del dinero es tan grande que cumplen su objetivo, son efectivos haciendo el trabajo. El socialismo ha funcionado realmente, ha Uh funcionado -huh. para los fines que ha sido diseñado, ¿no? Y el socialismo tiene una intención, que es la dominación del individuo, es la dominación del ser humano, sencillamente para lograr que esa dominación sirva para sus fines. Es decir, una élite política que se ha logrado enquistar en el poder para vivir de los demás, porque eso es lo que hacen, sacarle hasta el último centavo del bolsillo a los venezolanos y a cualquier ser humano en la faz de la tierra sin que se den cuenta. Porque dicen, bueno, pero es que la inflación, aquello. No, bueno, esto está diseñado para eso. Entonces, bueno, cuando hablamos de que hay una metamorfosis que se refiere al tema de convivencia, que se refiere a lo que tú me estás planteando, de que hay un nuevo pacto unitario, bueno, es el mismo pacto de siempre. No sé si vimos en el año 2017, 2018, cuando se instaló aquella, 2018 creo que fue,
cuando ocurrió aquella famosa nuevo Frente Amplio, ¿no? Por la libertad y la democracia, que se creó allá en un foro bastante reducido de personas, donde irrumpió un joven que estuvo ahí y dijo, qué bueno que hablen de unidad, pero es que la unidad no es entre ustedes, la unidad es entre los venezolanos, la unidad es entre aquellos que creen en la conciencia, ¿no? Y ese joven se llama Jorman Ortiz, joven que estuvo preso por un año después que dio esas declaraciones en ese escenario, ¿ok? Y también quiero recomendar un video que salió hoy por el joven Rafael Valera, miembro de Rumbo Libertad, donde desmonta todo este parapeto que le sirve a la Mesa de la Unidad Democrática y al régimen para estabilizarse. Ahí Rafael Valera hace una disertación extraordinaria sobre lo que tiene que ver con la estupidez, o como lo ha llamado el profesor Olavo de Carvalho, el idiota colectivo, ¿no? Ese idiota colectivo que es sometido a través de un aparato de masas, un aparato comunicacional como el que han creado estos dos factores de manera monolítica. Nosotros lo que tenemos que hacer es romper ese aparato monolítico que ha concentrado poder entre estas dos estructuras, tanto el chavismo como la falsa oposición, a la que yo he denominado el chavismo. No es el chavismo, es el chavismo. Cuando tú me hablas de una alianza política, bueno, esa alianza política es el chavismo. No es el chavismo simplemente, porque nosotros no hemos tenido una tiranía o una dictadura, como le quieran llamar en Venezuela, porque el chavismo la estableció. No, ellos llegaron ahí producto del pacto de Punto Fijo primeramente. ¿Okay? Ese pacto de Punto Fijo que durante tantos años generó corrupción, lo mismo que estamos viendo hoy en día, pero en menor grado. Hoy estamos viendo un pacto de Punto Fijo mucho más agresivo. Aquello era algo así como el socialismo vegetariano. Hoy estamos viendo el socialismo carnívoro. Carnívoro, claro. Esto es realmente lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a profundidad con un lenguaje muy llano, muy simple, para que la gente con dibujitos lo pueda comprender. Lo que sí por allí preguntan cuál es la solución. La estás dando clara. La estás dando clara porque ¿qué somos nosotros? Nosotros somos los que tratamos de darle luz a las masas, porque una sola persona para poder derrotar una tiranía no va a poder. Una sola persona en un fanatismo oscuro, con este tipo de dirigencia política que tenemos nosotros en Venezuela desde hace 62 años, no se han dado cuenta que todavía nosotros estamos viviendo. Fíjate lo que sucedió, y no es a la historia, porque yo no estoy, por ejemplo, los conservadores y los nacionalistas no estamos metidos en una situación histórica que vivimos del pasado, no, nosotros vemos el presente y vamos al futuro, pero vemos lo que nos ha enseñado el pasado, y el pasado nos enseñó que todas estas clases políticas, y eso lo Dios mediante, estoy contactando gente para que sigamos hablando de esta situación, pero historiadores e investigadores, para que se adentre de la historia, para que veamos de dónde venimos y que aceptemos que lo que estamos haciendo en estos momentos, o lo que está haciendo la dirigencia política en este momento, es lo mismo de siempre, para mantenerse otros 62 años más. Y eso es lo que tenemos que entender los venezolanos. Nosotros, tú como solución, bueno, vamos a desmontar este sistema monolítico que nos han impuesto, porque eso no lo escogimos nosotros. Yo también, como tú, yo desperté en el 2002. Desperté yo. ¿Tú sabes cómo desperté yo? Con lo del paro petrolero. Me di cuenta cuando nos abandonaron a los petroleros, porque yo vengo de ese campo petrolero. Mi papá fue trabajador petrolero, mis tíos fueron trabajadores petroleros. A nosotros nos abandonó Julio Borges, a nosotros nos abandonó Capriles, a nosotros nos abandonó Leopoldo López. Y eso nadie lo cuenta, eso nadie le hace tributo a las personas. Disculpa que te ataje ahí, ¿no? Yo tengo hace un año, pasa que estoy esperando el momento para publicarla. Hace un año hice una entrevista inédita, porque hasta ese momento no se le había hecho ninguna entrevista a este personaje, producto de que estaba en proceso su asilo político, estaba en proceso su refugio político después de tantos años, y pude hacer una entrevista esperando el momento para publicarla. Ya tengo la autorización para publicarla, estoy esperando hacer la edición de eso. Una entrevista de 1 hora a Pedro Carmona Stanco.
Mucha gente lo odia, mucha gente lo critica, mucha gente lo cuestiona, mucha gente lo estigmatiza, pero es que la responsabilidad sobre el momento no solamente cae sobre Carmona Stanga como la figura principal del momento. Es que Carmona Stanga no era una figura política. Carmona Stanga irrumpió en un momento determinado y cumplió el rol que hoy no ha cumplido la clase política venezolana. Y ahí es donde vamos a llegar, Carmona Stanga, porque muchos demonizaron de que él había anulado la Constitución del 99, que para mí es ilegal. Ahora, es lo que hay que hacer ahora. Que para mí es ilegal. Mucha gente. Ahí está. Bueno, entonces Carmona Stanga, Eduardo. Lo que ocurrió en el año 2002, la gente no lo iba a ver porque había que vivirlo. Es como siempre he dicho, la traición hay que vivirla, la experiencia hay que vivirla. Estos señores que lograron darle un zarpazo al régimen y avisorar el futuro, estos militares patriotas que estaban dentro de la Fuerza Armada, el 95-90% de esa Fuerza Armada que se levantó durante el paro petrolero y después del paro petrolero en el año 2003 en la Plaza Altamira, ellos avisoraron el futuro, la intención de Chávez de cubanizar la Fuerza Armada, de cubanizar el poder, de meter el castrismo en Venezuela. Ellos ya vieron ese futuro, ¿no? Lo habían visto. Ahora, quienes no lo habían visto era la ciudadanía. Ciudadanía que fue embaucada porque ese personaje que tú estás mencionando, como los demás, Henry Ramos Ayud y todos los demás, que se centraron constantemente en los medios de comunicación en esos 3 días, de decir, esto es un golpe de Estado, tenemos que rechazar esto, Chávez tiene que volver, se tiene que recuperar el hilo constitucional, son los mismos actores que hoy están haciendo oposición al chavismo. Porque yo siempre he dicho una cosa, aquí ocurrió algo muy sencillo. Los verdaderos opositores fueron expulsados del país, fueron desterrados, fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron encarcelados. Hay muchos presos todavía en las mazmorras del SEBIN de esa época, policías metropolitanos y una cantidad de personas que todavía están detenidas. Y muchos de ellos están en el exilio. Esa verdadera oposición está en el exilio. ¿Okay? Ahora bien, muchos de ellos mayores de edad, muy adelantados de edad ya. Pero ahora bien, hay una nueva clase política, hay una nueva dirigencia política, una dirigencia joven que viene ahora surgiendo, no solamente Rumbo Libertad, sino otros actores que también están gravitando fuera de la MUD, producto de ese despertar de conciencia, que hoy entendemos, que hace rato entendemos, no hoy, hace rato entendemos, que lo que hay que hacer en Venezuela es copiar en ciertos aspectos lo que ocurrió en el año 2002, aprendiendo de los errores del 2002. Claro. ¿Okay? Porque en el año 2002 existía una ingenuidad política también de esos actores que sacan a Chávez del poder, pero que dejan que esos actores estén cerca. ¿Okay? No, estábamos infiltrados. Sí, estábamos sí, infiltrados. Porque a pesar de que ellos no estaban dentro de la transición, ¿okay? Julio Borges no estaba dentro de la transición, Ramos Ayud no estaba dentro de la transición, Leopoldo López no estaba dentro de la transición. Ellos estaban acechando la transición, estaban cerca de la transición, ¿okay? Esperando el momento para dar el zarpazo, llamar al régimen y decirle, bueno, esta gente está dando un golpe de Estado, como lo hicieron en efecto, ¿ok? Ahora bien, nosotros tenemos que, indiscutiblemente, no contar con esta Constitución socialista del 99, porque es producto de un fraude. Ahora, hablando de la progresividad constitucional, la Constitución que a nosotros nos toca restaurar no es, quisiéramos que fuese la Constitución de nuestra primera república, fuese la Constitución de 1811, por ser una Constitución federalista, por ser una Constitución conservadora, por ser una Constitución republicana, por ser una Constitución liberal en muchos aspectos, por hablar de democracia y una cantidad de elementos fundamentales para la libertad en Venezuela. ¿Okay? Ahora, no podemos irnos, hablando de progresividad de la ley, no podemos irnos tanto en el pasado, porque estaríamos violentando nosotros la progresividad constitucional internacional. La Constitución vigente realmente es la de 1961. Dentro de esa Constitución, dentro de ella, se habla de las enmiendas constitucionales. Correcto. ¿Qué debemos hacer nosotros?
en una transición real, proponerle al país que ya Rumbo Libertad lo está trabajando, porque no es llegar al poder y pensar lo que vamos a hacer, ¿ok? Es simplemente llegar al poder y decir al país, ya estamos listos para esto. O sea, es como nosotros lo hicimos para el proceso del 2019. Rumbo Libertad planteó la transición política en Venezuela desde el año 2017, cuando salimos de Venezuela. Lo venimos planteando incluso desde el año 2016. Tiene que haber una transición política en Venezuela que debe partir de un Estado mayor. Es la conformación de un Estado mayor para la liberación. Ahora bien, al enterarse la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, al enterarse Julio Borges, Carlos Vecchio, Ledesma y todos estos actores en el exilio ya, entre comillas exilio de ellos, porque ellos hablan de exilio, nosotros sí estamos en el exilio. Claro. Al ellos enterarse que Rumbo Libertad tiene una propuesta sólida en dos vertientes, liberación y transición, ellos dijeron, oigan, estos jóvenes están planteando algo que tiene mucho poder en la comunidad internacional, porque ellos no inventaron nada. Ellos realmente están haciendo lo correcto para sacar a un régimen que está secuestrando un territorio. Y para disuadir y sobre todo para expulsar a un agente maligno de un territorio, hay que confrontarlos con la fuerza. Y nosotros no estamos inventando nada, Esteban, porque al final la libertad de Venezuela no va a venir de adentro de Venezuela. Yo estoy seguro de eso. Por una principal causa. Y es que ya es una retórica la convulsión social. Y la convulsión social, sin el elemento, vamos a decirlo así, sin el elemento director de esa verdadera y auténtica resistencia, no va a tener éxito. Porque cuando tú tienes una convulsión social que espera convertirse en una resistencia para sacar al régimen del poder, pero que a su vez es secuestrada por los actores políticos tradicionales para llevarlos de nuevo a la retórica electoral, automáticamente se convierte en absolutamente nada. Es llegar a la nada. Te capturo allí. Sí, dime. Cuando tú dices que va a venir desde afuera, especifica quiénes son los actores. ¿Okay? Yo quiero saber qué actores pueden jugarse esta maniobra de sacar el sistema socialista, porque eso es lo que yo no quiero sacar a Maduro. Yo quiero sacar el sistema socialista. Lo que te puedo decir es que eso no se puede construir con aquellos actores que, por ejemplo, porque mucha gente dice, bueno, pero no todos los actores dentro de la MUC son malos. Te voy a dar una simple respuesta. Todo que hasta el día de hoy esté dentro de un partido político tradicional socialista en Venezuela, no forma parte de la solución de Venezuela. Es el problema, claro. Todo el que forme parte, primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, el MAS, URD y toda esa parranda de partidos izquierdistas en Venezuela como Bandera Roja, el PSB, todos esos partidos comunistas y socialistas y progresistas no van a formar parte de la solución de Venezuela. Y yo lo dije hoy en un tuit. Porque para recuperar el tejido social, para recuperar y deshacernos de esa cultura conformista, nosotros tenemos que deshacernos de una vez y para siempre de los referentes que se encargan de atomizar a la población venezolana. Tenemos que deshacernos de aquellos actores que se encargan de hacerle ver a la población que vamos bien. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, claro. Tenemos que hablar claro a la gente. Porque no es una simple campaña de decirle a la gente, pasarle la mano por la espalda y decirle, vamos bien. No vamos bien. O confíen en mí, que yo sé qué es lo que estoy haciendo. O yo soy el que... Lo que debe desaparecer desde el plano, desde el punto de vista de la esperanza, ¿no? Aquí la esperanza tiene que pasar a segundo plano. No es la esperanza, es la conciencia. Porque la esperanza parte cuando uno tiene una conciencia y uno cree realmente que la acción de uno va a tener la ayuda de un siguiente o de un actor tercero. Pero primero parte de uno, primero parte de la acción de uno, primero parte del verbo de uno. Entonces, otra cosa, cuando la gente dice, es que ustedes solamente hablan y no hacen, sin verbo no hay acción. Si nosotros no logramos contaminar del verbo, de un discurso simple, de un discurso creíble, de un discurso real,
y sobre todo de un discurso que pueda ser tangible, la gente no va a tener una solución pronto. Entonces yo lamento mucho que hayamos tenido que perder 2 años de poder haber logrado algo, porque sí pudimos haberlo logrado. Claro. Con actores reales, con actores que verdaderamente están comprometidos con la libertad de Venezuela. Y lo voy a decir así, a nosotros no nos hacen falta 60 países. Hay que sacar ese chip de la cabeza. Porque esos 60 países, lo quiero dejar muy claro, son los mismos 60 países que cuando se establezca una transición de fuerza en Venezuela, son los que van a decir, queremos elecciones en Venezuela. Esto es una dictadura. Entiendan algo. Lo que nosotros vamos a hacer, o lo que nosotros podemos hacer, con la confianza y con la habilidad, y sobre todo con la convicción de uno mismo, no la vamos a lograr con el apoyo de 60 países. Claro. La vamos a lograr con el apoyo de 3, de 2 países. Porque al final, si la comunidad internacional, si la ONU y si las demás organizaciones internacionales no apretaron las tuercas para sacar un régimen tiránico que ha expulsado a más de 7 millones por la fuerza de Venezuela, no hicieron absolutamente nada, y nosotros resolvemos el problema, a nosotros nadie nos va a estar diciendo cómo es que tenemos que gobernar y restaurar la República de Venezuela. Porque hoy no existe en Venezuela, primeramente, ni república, ni Estado, ni gobierno. Como no existe ni república, ni Estado, ni gobierno, no existen instituciones, no existe fuerza armada, solo existe una cosa: territorio ocupado, territorio secuestrado. Entonces, por la fuerza hay que expulsar a esos actores que están ocupando el territorio y ocupar el poder para restablecer la república. Sencillo. Esto suena muy complicado, pero a la vez no es complicado. Porque, ¿sabes? La única cosa que haría posible esto, el entendimiento de la mayoría de los venezolanos. Que salgan del trance, este trance que nos mantiene desde hace 62 años. Sí. Eso es lo que yo necesito también, por eso este tipo de dinámica, porque yo quiero también que la gente vea desde el punto de vista de muchos venezolanos que están afuera, que están adentro, qué fue lo que pasó con respecto a la consulta popular. Tú viniste y agarraste un tema muy preciso. Van a haber 2 consultas supuestas, por eso yo quiero la opinión de todos los que yo sigo y tenemos un círculo cercano. 6 de diciembre y la consulta esta que viene y están proponiendo por allí que no entiendo ni cómo la van a hacer, ni dónde la van a hacer. Si estamos en un país supuestamente con una dictadura, pues ellos le llaman dictadura, sí. ¿Cómo van a realizar eso? ¿Qué has comentado tú con otras personas? ¿De cómo se va a poder realizar ese tipo de consultas? Yo sé que el 6 de diciembre la van a realizar porque ellos tienen las Fuerzas Armadas dispuestas a que hagan cualquier desastre con respecto a las elecciones. Pero sí, me causa curiosidad lo que está haciendo el señor Guaidó con respecto a esta consulta popular, porque volvieron a hacer manifiestos de que sí se va a realizar. O sea, no han dado su brazo a torcer con respecto a eso. Entonces, ¿de qué forma esto es viable? ¿Por dónde? ¿Por internet? Mira, yo creo que independientemente de cómo sea esa consulta o cómo planteen esa consulta, la gente tiene que declararse en resistencia a esa consulta. En resistencia absoluta contra esa consulta. Porque validar esa consulta significa validar a Guaidó de nuevo, significa asesinar a la libertad de nuevo, y significa posponer aún más el momento. Eso es lo que significa ir a esa consulta. Nosotros tenemos que provocar el desenlace de Guaidó, el acabar de Guaidó, el desaparecer de Guaidó políticamente hablando. Lo que dice Noel. Sí, sí, efectivamente, porque al final aquí,
La libertad de Venezuela, como lo dijimos en principio, depende de actores que no graviten, que no estén dentro del amor, sino que graviten fuera del amor. Fuera del amor. ¿Okay? Entonces, para tú poder tener la irrupción de una fuerza real que pueda dar resultados reales, tú tienes que haber logrado primero la conciencia ciudadana para luego pasar a la fase de desplazamiento de las actuales fuerzas políticas. Cuando tú logras, después de desplazar a las actuales fuerzas políticas, tú logras consolidar un liderazgo que verdaderamente pueda guiar esa resistencia a un feliz término. Porque, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos tomado control del 2014 y 2017? Lamentablemente no lo podíamos hacer, Esteban, por una sencilla razón. Hay una dificultad mayor. Nosotros no podemos dirigir absolutamente nada, porque hay una máxima que, aunque nos duele aceptar, es así. Y me recuerdo una carta que escribió el Libertador sobre su visita a Francia durante la coronación de Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte, en esa coronación, él dice, para hacer la guerra se necesitan 3 cosas. Número 1, dinero. Número 2, más dinero. Y número 3, mucho más dinero. ¿Ok? ¿Por qué nosotros no tenemos éxito? Porque no tenemos el dinero que tiene el chavismo, ni tiene la falsa oposición. Ellos tienen una guerra, sí, contra nosotros. ¿Y por qué la ganan? Porque tienen mucho dinero, muchísimo dinero. Ahora bien, si nuestra fuerza alterna contara con la inversión capitales privados, que sean de buen haber, que sean de buen proceder, limpios, que no estén relacionados o vinculados al status quo, que no estén relacionados o vinculados al globalismo, que no estén relacionados o vinculados al marxismo cultural, ni relacionados con George Soros, ni con ninguna de estas patrañas izquierdistas de la Internacional Socialista, ni el Foro de Sao Paulo. Ahí nos anotamos. Ahí los aceptamos. Yo sé que algún día vamos a lograrlo, porque al final lo que vale aquí es el esfuerzo. Lo que vale aquí son estas cosas que estamos haciendo. Porque cuando tú hablas, hay 2 cosas. Número 1, logras ayudar a despertar. Número 2, das tan fuerte en el clavo que logras hacer una conciencia, que logras consolidar ese respaldo. Pero también puede ocurrir otra cosa, que no llegue el apoyo y termines cansando. ¿Ok? Termines cansando. Ahora, a Guaidó le pasó al contrario. Guaidó tuvo el apoyo popular del 75-80% de la población. Guaidó tuvo el apoyo económico mundial. Pero Guaidó no utilizó ni lo uno ni lo otro, sino que ayudó al régimen a permanecer. Guaidó no necesitaba 60 países. Con el dinero que consiguió Guaidó, rumbo libertad, no la hubiese pensado 2 veces para construir una fuerza militar externa para entrar a Venezuela. Cuando digo externa, me refiero a múltiples fuerzas, ¿no? Para poder consolidar eso, pero mayormente venezolanos. Porque si vamos a gestar una lucha independentista por nuestro país, si vamos a gestar una segunda independencia en Venezuela, tiene que ser dirigido por venezolanos. Dirigido por venezolanos. Por venezolanos, claro. Porque que nosotros no estamos pidiendo que nos lleguen a hacer el trabajo. Eso es totalmente... Y hablando del tema internacional respecto a que la gente se centra en el tema, pero es que Trump no ha hecho nada. ¿Acaso eso funciona así? O sea, eso no funciona así, de que Trump va a mandar tropas sin contar con el apoyo político interno del país. Trump tiene que hacer algo. Y también existiendo infiltración por parte de los mismos venezolanos adentro de Estados Unidos, que están echando la partida hacia atrás. Sí. Ese es el otro problema que nosotros tenemos, que hay gente del mismo status quo, de la misma relación Soros, de la misma Internacional Socialista dentro de Estados Unidos, echando las campañas para atrás de lo que puede suceder felizmente en Venezuela. Entonces ese es el problema, que ellos mismos enfrían adentro y enfrían afuera. Así es. Entonces,
Entonces, ningún país puede dar el primer paso si los políticos venezolanos no dan el primer paso. Bingo. Yo estoy convencido que esta clase política no va a dar el paso. Por una sencilla razón. Si ellos dan el paso, mueren políticamente mañana. Porque si el régimen es sacado a la fuerza, el mismo régimen va a develar los pactos y los acuerdos de los que tú comenzaste a hablar en principio. Ojo, por allí salió hoy Borrell. Borrell dijo, según una información que salió en el Nacional, de que fue llamado por la oposición para interceder ante Maduro. Ojo, fíjense cómo están actuando estas personas. El problema de esta situación es que si sale Borrell a darle estas declaraciones, digan nombres y apellidos, porque se tiene que limitar, porque ya nosotros sabemos que todos ellos son unos traicioneros. Ya nosotros sabemos que lo que está sucediendo dentro de la oposición venezolana, la oposición socialista, vos los llamáis chavismo, yo los llamo la oposición socialista de Venezuela. Y eso es público y notorio. Zapatero, eso es público y notorio lo que ha sucedido con todas las negociaciones, Barbados, Oslo, todo esto, señores. La gente tiene que despertar, dar el paso adelante y decirle, o sea, fases. Me hablaban de unas fases, en una entrevista que yo tuve con un politólogo, me hablaba de una fase 1. Estamos apenas en la fase 1, en donde tenemos que decir a la persona, despierten, para poder ponernos en la fase 2 de debilitar esta masa de políticos que creen que tienen dominada la escena dentro de Venezuela. Al debilitarse ellos, ya ahí podemos nosotros seguir avanzando en un nuevo liderazgo político. Entonces, ahí es donde yo quiero hablar. Tocaste el tema de Trump. Vamos a ir por partes, pues yo sé que Rumbo Libertad ha hecho claras declaraciones en apoyo a Donald Trump. Muy pocos partidos o muy pocos movimientos han dado ese paso tan firme de decir, estamos con Trump y estamos con Bolsonaro. Bueno, para mí, hasta ahora, ningún movimiento que consideremos registrado, ningún movimiento que consideremos vamos a decirlo, legalmente establecido, ha declarado que apoya a Trump o a Bolsonaro. Eso. Un movimiento o partido venezolano ha declarado apoyo irrestricto a Trump y a Bolsonaro. Ninguno. Y ahí es donde yo quiero llegar, porque también tienen penas de decir, somos nacionalistas, somos conservadores. ¿Cuál es el problema de que hayan venezolanos que den esa bandera? No, entonces se ponen en una onda progre que me saca de quicio. Hablando de Trump, el dicho de Trump es igual a Chávez. Esta campaña tan, yo no sé si llamarla falsaria, yo no sé si llamarla de mentira, como todo lo de ellos. ¿Qué piensas tú de esta campaña? Por lo menos para sacar los puntos distintos y qué es lo que tenga que ver el venezolano al momento de empezar a pensar si van a agarrar el miedo de esta gente, porque eso es lo que están haciendo ellos, tratar de inculcar el miedo a la poca población que puede votar en Estados Unidos, que gracias a Dios en estos momentos no impactamos en un voto decisivo sobre las elecciones de Estados Unidos, pero sí hay como que especie de una avanzada donde te están diciendo y te están metiendo el miedo de que mira, si tú votas por este personaje es igual a Chávez, cuando ideológicamente el que es idéntico a Chávez ya sabemos quién es, el señor Biden. Entonces, dame tus declaraciones que creo que para avanzar sobre la onda internacional de esto de... Yo te hablé en principio al respecto, te hablé al principio de esto, haciéndote hincapié en invitar a muchos venezolanos a ver el video de Rafael Valera, que acaba de colgar hoy en sus redes sociales, porque habla de esto. Habla de cómo logran estos actores someter la conciencia a la gente y utilizar la ignorancia, utilizar el desconocimiento a favor. ¿Okay? Mucha gente no se da cuenta de la estupidez que comete. Mucha gente no se da cuenta del ridículo que hace al hacer esta clase de comentarios o esta clase de comparaciones, porque son una aberración absoluta. ¿Okay? Una aberración porque desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista, tiene que ver identitario, desde el punto de vista, no sé cómo hacerlo ver para que la gente lo pueda comprender. Desde el punto de vista de la coherencia,
no tiene ni pies ni cabeza. Ujú. Por una sencilla razón, te la voy a poner así. Chávez es todo lo contrario a Trump por una sencilla razón. Chávez no defendía la propiedad privada. Ujú. La campaña de Trump es defender la propiedad privada. Chávez, junto a la falsa oposición, eliminaron el porte de armas en Venezuela. Ajá. Trump es pro porte de armas y pro legítima defensa. Correcto. Esta gente cree en las drogas y cree en cualquier clase de drogas habidas y por haber para mantener atontadas a la población en su mundo, donde quieran vivir, para poder desviar la atención de todo el mundo que quiera vivir de estas alucinaciones y esas cosas, ¿no? Se le respeta a quien quiera hacer ese tipo de cosas. Trump no cree en eso, ¿ok? Ujú. Trump cree en la familia. Ujú. Entonces, hagamos una comparación. Trump está haciendo un esfuerzo por mantener la familia norteamericana unida. Unida. ¿Qué hizo el gobierno de Chávez y de Maduro? Desunir a la familia. Ajá. Desunir el nido familiar. Eso es el propósito del comunismo. Eso es el propósito del socialismo, de la izquierda, toda la vida. Desde que Chávez llegó al poder, desde el día -100 que Chávez llegó al poder, que arrancó su campaña, desde que salió de la cárcel, él generó una crisis familiar institucional dentro de la familia. Ujú. Comenzó a hacer pelear a padres con hijos, a hermanos con hermanos, a tíos, a abuelos, hizo pelear a todo el mundo para defender su verdad. No, Trump, y es que eso es lo que hace la izquierda, y eso he tratado también de que la gente vea, de que cuando los núcleos familiares no son fuertes, estos, al haber separación, ¿de quién va a depender un grupo familiar separado? ¿De quién va a depender? Del Estado. Y el Estado siempre va a tener el control sobre esas personas. Un grupo familiar fuerte no va a depender del Estado porque va a necesitar, primero, son personas que están formadas bajo un ideal de comunidad. Y bajo las comunidades, el gobierno, o lo que quede del gobierno, o lo que es el gobierno, van a tener que van a tener que bajar del estatus y empezar a reducirse, porque son las comunidades, son las que van a gobernar en este momento, porque hay familias fuertes. Familias desunidas van a generar lo que está sucediendo en Estados Unidos con esta situación de los riots que hay. Todas estas son familias que de alguna forma vienen destrozadas desde hace mucho tiempo y que no les importa destruir el país. Son personas que no tienen padres, son muchas de estas personas que dentro de las... Entonces, muchas de estas personas son de las que salen porque tienen ciertas, yo no sé ni cómo llamarlo, ciertos problemas sociales. Y a estos son los grupos que los demócratas son los que apoyan, incluyendo sí. Antifa, incluyendo BLM, y eso hay que hacer la diferencia principal. Hay que entender algo, ¿no? Existe una conexión y ahí Erika de la Vega, intelectual Erika de la Vega, ¿no? Que quiso hacer una morisqueta. Y le salió una gracia. Sí. Le salió una gracia bastante chimba, como decimos. No. Cuando Erika de la Vega dice, es que nosotros siempre estamos buscando la cosa más parecida a nosotros. Ella trató de hacer ver eso como una cosa simpática. Uh-huh. Pero al final es la verdad. Uh-huh. Es la verdad, por una sencilla razón. Cuando en el estado de ignorancia total en la que viven los pueblos, esto se excede. No hay élites políticas referenciales importantes que logren modelar el comportamiento social hacia arriba, no hacia abajo, modelar el comportamiento social hacia los valores, ¿no? Uh-huh. Correcto. El de abajo comienza a querer tener en el poder a una persona similar a él. Por eso es que llegaron al poder todos los mediocres de la Cuarta República.
Y por eso es que llegó al poder un mediocre como Chávez. Y por eso es que llegó al poder uno más mediocre como Nicolás Maduro. ¿Ok? Ahora, si hay un despertar de conciencia, podemos frenar que nuevamente un mediocre llegue al poder. Porque yo parto de una cosa. No es, o sea, yo no creo que los referentes políticos sean lo que la gente es. Porque la gente va copiando el modelo que sus referentes le invitan a hacer. Si el referente en el poder es ladrón, si el referente en el poder es un mediocre, si el referente en el poder es un grosero, gritón, si el referente en el poder es un abusador, no respeta la libertad, no respeta la propiedad, ¿qué va a quedar para el de abajo? Copiar lo que está haciendo el de arriba. Sencillo, eso funciona así. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Por eso es que el gobierno que debe venir en Venezuela tiene que ser un gobierno de irrupción por la fuerza. Porque es un gobierno que no se puede elegir. Porque si tú pones a la gente a elegir hoy en día, la gente va a elegir un Capriles, la gente va a elegir un Ramos Ayud. ¿Por qué? Porque les dicen lo que quieren escuchar. Claro. Yo me he centrado en una sola cosa. A veces la gente dice, bueno, pero es que eres un atorrante, eres un odioso, eres un osado al decir esas cosas. Y yo miro al pasado y digo, ¿cuánta razón tenía René Tolima? ¿Cuánta razón tenía René Tolima? Y al final, si nosotros le hubiésemos prestado, no nosotros, porque yo no había nacido en esa época, si los venezolanos, nuestros padres, le hubiesen tomado la palabra a René Tolima, el país sería otro. El país sería totalmente otro. No hubiésemos llegado a esta situación. Y ahí es donde quiero caer. El país va a cambiar por sus referentes que modelen el comportamiento hacia la verdad, hacia el orden, hacia la justicia y hacia la ley. Cuando esos referentes se planten frente a la gente a decirle, este es el camino y por aquí es donde vamos a seguir, y así es que nos vamos a comportar, y se acabó aquí el malandrismo, se acabó el conformismo, todo el mundo a trabajar, todo el mundo a convertir el país en una potencia, todo el mundo a empoderarse, todo el mundo a emprender, todo el mundo hacia la prosperidad. Este país va a dejar de tener políticos mediocres endiosados. Porque aquellos que están en la política, ejerciendo la política, son aquellos actores que deben responder a la gente. En cambio, actores como nosotros que no estamos, no vivimos, no somos diputados, no somos gobernadores, alcaldes o presidentes, estamos respondiendo más a las necesidades del discurso y al lenguaje de la gente y al sentimiento de la gente, más que esa clase política que hoy está en Venezuela. Y eso es lo que debemos nosotros revertir. Ese es nuestro compromiso. Entonces, si nosotros queremos cambiar efectivamente el comportamiento social, lamentablemente y aunque duela, hay que caerle a carajazo al comportamiento enfermo y conformista que se vive culturalmente en Venezuela. Porque la única forma es agarrarle el cerebro a la gente y hacerle así o ataqueárselo. Señores, reaccionen. Señores, están jugando con su decencia, están jugando con su humanidad, están jugando con su dignidad, están jugando con su complacencia. Y nosotros al final de esto, al final del día, sabemos que lo van a agradecer. Lo van a agradecer. Sí, yo digo, ya basta de la corrección política, ya basta de la ideología de género, ya basta de todas estas cosas que nos han introducido en la sociedad para acabarnos, para mantenernos en una sola diatriba, y de que como nosotros estamos viendo en estos momentos no llegamos a ningún lado, porque de eso se trata este plan, mantenernos en un caos absoluto mientras ellos siguen en el poder llenándose a diestra y siniestra. Por eso que fíjate, tantas cosas que han sucedido, hoy sucedió otra cosa.
acaba de dar una sentencia acerca del oro que se está, yo estoy aquí en Reino Unido, y eso fue noticia del momento. Acaban de dar una sentencia, técnicamente le dijeron a Guaidó, no te vamos a dar el oro a ti, porque la situación de Venezuela, y gracias a Dios que hubo un juez que entendió esta situación, la situación de Venezuela no está clara, porque el problema de que nosotros tenemos, y no lo estamos viendo así, es que ellos tenían que haber entrado, solucionado, salido, y ya la gente, y así como está sucediendo con la situación del oro en Venezuela, el oro de Venezuela en el Reino Unido, va a suceder con los 60 países que tanto se llenan la boca, se van a cansar, en algún momento van a decir, bueno, y tenemos que restituir ¿Cuál va a ser el entonces, discurso cuando los 60 países se agobien, se cansen, se desgasten? Porque hay una gran problemática aquí. Es que no se está dañando la imagen de Guaidó, porque la imagen de Guaidó hace rato, como dice un periodista amigo de Colombia, está desteñida desde que inició. ¿Okay? Nosotros realmente estamos más preocupados por la imagen de los gobiernos que apoyaron esta sinvergüenzura, que no sabían qué era lo que estaban apoyando. Entonces, lo que nosotros debemos hacer aquí es proteger la imagen de gobiernos como el de Brasil, que hay que ayudarlos a que distancien. Hay que ayudar al gobierno de Donald Trump a que distancie. Porque si llegasen a hacer algo por Venezuela, estoy seguro que lo primero que diría Guaidó en Venezuela sería, yo no autoricé esto. Porque al haber el primer muerto del chavismo, que con un fusil se atreva a confrontar fuerzas patrióticas, automáticamente la falsa oposición va a decir, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y es que ¿cómo sale si no es a plomo limpio? No hay otra forma, el chavismo no va a o sea, la criminalidad necesito no va que me dejes puntualizado esto. Puntualízame esto, Eduardo, que eso me pareció excelente porque eso es un contradiscurso al discurso estúpido que está haciendo ahorita desde la ONU, se están haciendo desde la OEA. El problema de Venezuela no es ideológico. El problema de Venezuela es que hay una dictadura. ¿Cómo tú combates ese discurso cuando ya yo sé que el problema de Venezuela es ideológico desde hace años? ¿Cómo tú combates eso? Porque yo creo que tú lo mencionaste una vez que hay que tomar partido. Porque la retórica marxista se centra en eso. Hay un libro que mucha gente me ha dicho que cuando le hablo sobre esto, la gente dice, oye, lo voy a leer, ¿no? Y yo lo recomiendo porque al final ahí da algunos tips sobre cómo comenzar a comprender desde el punto de vista del catolicismo, ¿no? Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, ¿por qué Juan Pablo II, por ejemplo, se comportaba como se comportaba contra los comunistas? Correcto. Es el Papa que yo respeto, ¿no? Es el Papa que es el Papa de la luz, el Papa de la verdad. El último Papa, para mí fue el último Papa también. Entonces, yo lo que creo aquí es que cuando tú empiezas a entender que desde el punto de vista ideológico sí hay que entender muchas cosas, porque es el foco principal, es la médula, la izquierda lo va a contrarrestar utilizando la ignorancia colectiva, diciendo es que el problema no es ideológico, el problema es sencillamente de oposición, que la oposición no sabe cómo salir del gobierno, o la oposición no tiene las herramientas para salir del gobierno, y le llaman gobierno, ¿ok? Además, entonces, cuando tú ves una persona hablando de gobierno, es que esa persona no ha entendido lo que está viviendo. Cuando una persona está hablando de elecciones, cuando una persona habla de democracia, están destruyendo la democracia en Venezuela. La persona no ha aterrizado todavía. Y ese es Guaidó. Cuando Guaidó llama dictadura, no está llamando dictadura al sistema político. No está llamando dictadura al sistema político. Está llamando dictadura a lo que él califica de gobierno. Porque posteriormente él califica de daño a la democracia, más abajo en su discurso. Entonces, ¿cómo es esto? Que hay una dictadura, pero tú sigues implementando mecanismos tradicionales para combatir ese sistema político. Entonces, yo creo que hay que romper, primero, con esa retórica discursiva que eso lo comenzó a implementar la izquierda desde los años
70, no, perdón, vámonos más atrás. Eso lo comenzó a implementar la izquierda desde los años 30, desde los años 28, por ahí. De que ahí viene esa generación que llaman los padres de la democracia, que infiltraron a través de las ideas trotskistas la Universidad Central de Venezuela y las diferentes universidades del país, a través de ideas marxistas y leninistas, que planteaban a través de la lucha no armada, porque ya ellos habían entendido que no hice la lucha armada, sino a través de la lucha de las ideas revolucionarias. Entonces, la lucha de las ideas revolucionarias, que son aquellas que logran generar efervescencia en la juventud venezolana, que hablan de salir a las calles, combatir a aquellos que quieren acabar con la libertad, con la democracia, pero es que eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos han establecido. Entonces, fíjese, una de las cosas que nos quedan aquí 8 minutos, ¿no? Una de las cosas que ocurrieron para el año 58. ¿Qué diferencia hubiese sido Venezuela si Pérez Jiménez hubiese seguido en el poder? Porque las obras que tenemos hoy en Venezuela fueron construidas durante la dictadura, las grandes obras, ¿no? Las grandes infraestructuras del país. ¿Y ahora cuánto tardó? 4 años. 10 años. 5 años. Sí, fueron aproximadamente, en total, unos 10 años. Del triunvirato, vamos a hacerlo así, del triunvirato hasta su última montada en el avión que se fue a España, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar aquí es por qué la gente no ve al pasado. Tienen que ver el pasado. Es que Fidel Castro no llegó a Venezuela en el año 1998, y lo he repetido infinidad de veces. Fidel Castro llegó a Venezuela triunfante el 23 de enero de 1959, después de haber logrado el poder en Cuba. Rómulo Betancourt, a través de Acción Democrática, URD, los movimientos izquierdistas y comunistas venezolanos y los demás movimientos, partidos políticos como COPEI, que permitieron la entrada con aquel avión de Aeropostal de Venezuela que llevaron a Fidel Castro de La Habana hasta el aeropuerto de Maiquetía. Eso nosotros lo vivimos en Venezuela. Correcto. La gente no se acuerda de eso. Y del discurso de Fidel Castro en la Universidad Central de Venezuela. Sí, así es. Eso es lo que hemos tenido. Fidel Castro ya hace rato está en Venezuela. ¿Por qué Rómulo? La gente dice, pero es que Rómulo lo combatió. Porque no le quedó de otra. No le quedó de otra, porque las Fuerzas Armadas que estaban para ese entonces eran nacionalistas a la médula. Eran nacionalistas, patriotas, que no iban a aceptar la dominación extranjera cubana. Correcto. De verdad. No sé si puedes ver el tiempo, ahí donde dice en vivo, está el tiempo, parece, vamos por 53 minutos, nos quedan 7 minutos. Bueno, ya para cerrar, Eduardo. Cosa, o alguna otra pregunta que tengan acá en el live para hacerlo también de alguna forma dinámica. De verdad que a mí me ha parecido que esto tiene que seguir replicándose, hay que seguir yendo en esa dirección. Hay que seguir recordando la historia para no repetirla, pero saberla, porque nosotros no estamos, o sea, eso de que a nosotros nos llaman de alguna forma, ustedes son unos retrógrados. Ustedes lo que miran es el pasado, hay que mirar, no, yo miro el pasado para aprender y no repetir los errores. Y fíjense que nosotros hemos repetido 72 años el mismo error. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que... Los retrógrados realmente son aquellos que viven dentro del chiquero y no quieren salir del chiquero. Claro, y eso. Y ahí es donde... Mira, yo al final quiero decirte una cosa. Hay mucha gente pensante, hay mucha gente valiosa, que está o no está dentro de Rumbo Libertad. Por ejemplo, ahorita se acaba de conectar uno acá, quien yo valoro mucho. Él habla mucho en las redes sociales, está constantemente generando opinión. Eduardo Flores, por ejemplo. Gente me menciona, Eduardo, pero ¿dónde están? ¿Quiénes son? Están. Oye, vale, están. Inclusive hay gente extranjera hablando de Venezuela que pareciera que amaran más a Venezuela que los mismos venezolanos que están apoyando a Biden, como por ejemplo Hunter Collins, por ejemplo. Hunter Collins que está conectado. Este hombre norteamericano parece que ama y entiende más a Venezuela que los venezolanos que huyeron del socialismo, que hoy van a Estados Unidos a apoyar a Biden.
correcto. Es realmente lamentable. Y le siguen el discurso a la izquierda. O sea, eso es lo que más impresiona. Le siguen el discurso a los medios de comunicación, que sabemos ya lo que sucede en CNN, en CNBC, en ABC. De verdad que me parece tan alucinante que le compren un discurso a alguien que ya sabemos que ya salimos de ese trance. Por lo menos ya nosotros salimos de lo que puedan decir los medios de comunicación en Estados Unidos. Hay que darle gracias a Dios, y voy a seguir usando esta frase también, que se la dije a un joven hace muchos años en la Universidad de Oriente, cuando lo conocí por primera vez en aquellos años 2007, que me dijo: Eduardo, ¿cómo cambiamos al país? ¿Cómo logramos transformar la república? ¿Cómo logramos ir al futuro? Y le dije: ¿tú te acuerdas de Renio Tolina? Me dijo: sí, vale, yo lo he escuchado en algunos videos. Yo le digo: no dejes de escucharlo, porque nosotros no merecemos tener un Renio Tolina. Nosotros necesitamos construir 1000 Renio Tolina si queremos cambiar el país. Eso es la realidad. Tenemos que convertirnos en referentes para poder modelar. Nosotros no queremos Éricas de la Vega. Nosotros no queremos Edgar Ramírez. De verdad. Son ¿cómo se les dice? Son biológicamente socialistas. Son socialistas. Correcto. Ellos no los vamos a cambiar así por así. Tienen en la mente un chip. Toda esta gente de Hollywood pertenece a esa rama ideológica. Quieren destruir todos nuestros valores. Quieren destruir nuestra concepción como seres humanos. Quieren destruir nuestra paciencia sobre todas las cosas. Porque esto que está haciendo el BLM en Estados Unidos es destruir la tolerancia, para después generar un caos o una guerra civil o lo que sea, y decir: me están disparando. Pero ¿cuántos negocios, cuántas casas han quemado en los Estados Unidos? ¿Tú sabes cuánto fue el último, hablando rapidito, cuánto les está costando a los Estados Unidos a las aseguradoras? Más de $1.000 millones se registraron hasta junio de junio de este año. ¿Y eso quién lo va a pagar? Entonces nadie está viendo, ¿no? ¿Qué es dinero? No, no es dinero, no. Ahí hay negocios de negros, ahí hay negocios de gente de la LGTBQ, ahí hay negocios de gente que por más que sea, son las que supuestamente ellos están defendiendo. Y ahí es donde yo digo, la ignorancia es atrevida, y los ignorantes que salen a la calle son por más que estúpidos, ¿entiendes? Entonces, bueno, gracias por este pequeño espacio, Eduardo. Yo de verdad te estaba persiguiendo de hace tiempo. No, gracias a ti, porque persiguiendo a Eduardo, de verdad, hay que hacerlo. Por la dinámica, y porque este ejercicio se continúa haciendo en los diferentes espacios que tenga la gente para hacerlo. Lo poquito que usted aprenda, prenda un live y enseñe a la gente lo que usted ha aprendido. Esa es mi recomendación. Si la gente se leyó hoy un libro y aprendió algo nuevo, señores, prenda un live y enseñen a la gente lo que usted aprendió hoy. Sencillo. En eso estamos. Sé bueno, hermano. Gracias y para adelante. Libertad o nada. Adelante. Gracias, Eduardo.